La vida de los pueblos nació a través del ferrocarril. Allí comenzaron a gestarse las primeras urbanizaciones y las historias que luego confluyeron en pequeños pueblos o en grandes ciudades. Se entraba a través del ferrocarril a cada una de estas poblaciones. Pensemos solo en lo que ocurrió en Río Cuarto, donde el tren permitió que el acceso se diera a través del Boulevard Roca y luego hasta el centro de la plaza. Allí comenzaba todo, allí comenzaban las historias que se multiplicaban en tantas y tantas historias que dieron lugar durante mucho tiempo simplemente a la nostalgia, porque el tren había dejado de pasar. Pero hoy esta imagen se va a volver a repetir. El tren que partió desde Retiro y que fue recorriendo las vías tantas veces olvidadas, tendrá un emotivo acto allí en La Boulaye y luego seguirá por Vicuña Maquena hasta llegar a Justo Darac y continuar su recorrido. Ese tren remodelado que lleva los colores de la Argentina, que en su interior tiene un diseño que parece muy novedoso, ¿no? Es una postal que nos lleva inmediatamente al recuerdo de nuestros propios orígenes. Y vamos a ver una fotografía, porque esa foto nos va a permitir entender por qué vamos a sumar a nuestro próximo entrevistado. Se trata de Ramón Guerrero. Ramón fue el último boletero de Justo Darac, el último que cortó los tickets de esos vecinos que dieron aquel viaje en el tren que hoy se convierte en un episodio histórico. Y Ramón está allí en Justo Darac aguardando que nuevamente el silbato de la locomotora anticipe la llegada de esa unidad que forma parte de la historia y afortunadamente también forma parte del presente. Ramón, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a toda su amable audiencia. Es un gusto de participar en este prestigioso medio de la ciudad de Río Cuarto y de toda la región. Ramón, cuéntenos un poquito la historia. ¿Cuándo había sido la última vez que había visto pasar el tren con usted como boletero allí, como responsable de lo que era el funcionamiento del servicio ferroviario en la Argentina? ¿Cómo recuerda aquel momento, aquella instancia? Bueno, fueron días muy difíciles previo al último tren que corrió desde la ciudad de Mendoza hacia Buenos Aires el día 12 de marzo de 1993, que corrió vacío. Bueno, era muy triste para nosotros porque yo era un joven con mucha esperanza, mucha expectativa y bueno, ver correr el último tren, se avisoraban tiempos difíciles, la desocupación, que fue un gran flagelo que hemos sufrido en Justo Darac. Usted calcule que para esa época Justo Darac tenía más o menos entre 900 y 1000 empleados ferroviarios, que después de golpe y porrazo se quedaron sin trabajo, nos quedamos sin trabajo mucha gente, y fue una cosa muy triste. Yo viví la época del tren de la democracia, donde corrían los trenes de pasajeros especiales para las épocas electorales. Una vez que se había reinstaurado la democracia en la República Argentina, corría el tren para la época electoral para que nadie pudiera dejar de ir a votar a los lugares donde tenían que ir a votar, ¿no? Entonces, usted se imagina, hoy uno vive con mucha expectativa, mucha nostalgia a la vuelta del tren, a pesar de que no va a correr de la misma forma que lo hacían aquellos en esa época, porque teníamos una vía excepcional, porque el tren hacía un promedio de 100, 120 kilómetros por hora, y hoy corre con una velocidad de un tren de cargas, un poco menos, ¿no? Por el deterioro de la vía, porque cuando se privatizó el ferrocarril no se tuvo la precaución, el Estado no exigía el control y la renovación de vía que era necesario, y hoy con los trenes de carga sufren muchos accidentes, pero bueno, a pesar de eso,
los daractenses estamos muy contentos de volver a tener este servicio que cumplía una razón, una función social para toda la ciudad, de más de 400 y pico de estaciones que recorría en su recorrido desde Retiro a San Juan, el tren, Ramón, con una parada. Sí. Me quiero parar un poquitito en un concepto que usted le ha dado, que me resulta muy valioso del paso del tren, que tiene que ver con esa función social. Porque nosotros decíamos, la vida de la mayoría de los pueblos y ciudades nació a través del tren, pero además cientos, miles de familias, millones, si uno lo traduce en lo que sucede en la Argentina, de familias se consolidaron por el trabajo del tren. La vida del ferroviario implicaba la radicación, implicaba un estilo de vida, un modo, una manera de vincularse con el pueblo, con la ciudad. ¿Cómo era la vida del ferroviario? La verdad que uno, en una ciudad como la mía, de alrededor de 15, 20 mil habitantes, por esa época un poco menos, póngale entre 10 y 12 mil habitantes, era la esperanza de un chico que se recibía del secundario o que iba a trabajar al campo o que se iba a trabajar al banco, o si no entraba al correo o si no al ferrocarril. Eran todas las expectativas que teníamos. Yo por supuesto formé una familia siendo ferroviario, mi luna de miel fue en tren, de irme de Justo Dará a Retiro y de Retiro a la ciudad de Córdoba para ir a la colonia de vacaciones que tenía en ese tiempo, o lo sigue teniendo, el gremio de la Unión Ferroviaria en Altagracia. Así que, mire si uno lo lleva muy adentro. Yo soy hijo de ferroviario, yo fui ferroviario. Tengo mi hermano que es actualmente conductor de locomotoras y mi hijo felizmente ingresó en el año 2019, ingresó al ferrocarril. Bueno, por eso nos parecía tan importante contar esta historia, Ramón, porque todo lo que forma parte, el escenario en el que se despliegan las vidas de los ferroviarios, ¿no? Donde los hijos, los abuelos, los nietos están tan relacionados al paso del tren. Y a mí lo que me llamó particularmente la atención, usted nos señalaba que va a pasar un poquito más lento por el deterioro de las vías. Esto tiene que ver con los años de la privatización y cómo se fue olvidando, lamentablemente, aquella postal de desarrollo se la dejó como una cuestión en el olvido. Pero hoy que se está recuperando, me llamó la atención lo lindo que están los trenes. La verdad es que cuando uno los ve por dentro, están muy modernos, es muy disfrutable viajar en este tren en el que va a pasar hoy. La verdad que sí, la verdad que están muy lindos. Va a ser muy hermoso viajar. Yo, si Dios mediante tengo la suerte, voy a realizar un viaje, aunque sean muchas horas. Usted calcule que Justo Dará, el tren llegaba desde Buenos Aires a esta hora, que son las 7 y pico de la mañana, entre las 6:30 y las 7, llegaba Justo Dará, y habiendo salido a las 21 horas de Retiro, ¿no? De Retiro San Martín. Y nosotros, para subirnos al tren, algunas épocas, nosotros que veníamos de familia humilde, nos subíamos al tren alrededor de los 22:30, 23, para ir a bailar a Vicuña Maquena, y al otro día volvíamos a subirnos al tren para volvernos a Justo Dará. Mire cuántas cosas tenía el tren de pasajeros, esas cosas de jóvenes que hacíamos, que nos íbamos a la noche a bailar a Vicuña Maquena y regresábamos a la madrugada para estar a las 6:30, 7 de la mañana otra vez en nuestro pueblo. El tren cumplía en Justo Dará una función social espectacular, porque los chicos universitarios subían los lunes en Justo Dará para irse a la Universidad Nacional de San Luis o a Villa Mercedes a hacer los trámites correspondientes, las respectivas facultades, y regresaban los días viernes en el caso de los universitarios, y todo era una cuestión muy linda. Así que lamentamos mucho que a Villa Mercedes y a la ciudad de San Luis se vea un poco imposibilitada la llegada del tren, porque han
retirado las vías de muchísimos lugares, entonces se va a hacer un poco incómodo o muy costoso llegar a hacer vías nuevas por otro lugar, porque por donde corrían las vías del tren en la ciudad de San Luis se ha hecho la autovía, que el gobierno de la provincia hizo la autovía, ¿no? Entonces, al levantar todos esos kilómetros de vía, donde la estación de San Luis hoy cumple otra función y se ha sido ocupada por familias que no tienen terrenos, o sea, ojalá Dios quiera que este gobierno o cualquier otro gobierno hagan las inversiones que sean necesarias para la renovación de vía y para que el tren de pasajeros vuelva a correr como lo hacía el tren, nosotros le decíamos el tren bioceánico, porque unía, si bien es cierto, el Atlántico con el Pacífico. Así que cosas que, mire, tengo tantos recuerdos tan lindos del ferrocarril, como decirle que ayer hablaba con usted y me acordaba de dos colegas ferroviarios que eran, nosotros le decíamos cariñosamente la Chanchita Perotti, que hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, que era un hombre más, era mayor que nosotros, pero nos enseñaba a trabajar porque era relevante general y él era residente de la ciudad de Río Cuarto, y el señor López, que la verdad que no sé si están o ya no están, pero recuerdos muy lindos porque venían de todos lados a trabajar a la ciudad de Justo Darac, porque era un polo ferroviario muy importante, donde usted de Justo Darac puede irse al puerto de Bahía Blanca, puede ir al puerto de Rosario, puede irse a Mendoza, a Buenos Aires, a cualquier lugar de la República Argentina por el ferrocarril General San Martín. Bueno, Ramón, es una historia maravillosa que es importante rescatarla en toda su dimensión. No es solamente una caricia a la nostalgia, como señalábamos, porque naturalmente lo es, ¿no? Saber que vuelve ese instrumento del transporte tan valioso, sino porque generaba empleo, porque promovía desarrollo, porque consolidaba pueblos, porque facilitaba el transporte, no solamente de pasajeros, sino de carga. Hablaba de un país distinto, maravilloso, que era muy pujante en muchísimos aspectos y que hoy busca reconstruir, por ejemplo, a través de las vías del ferrocarril, lo que fue aquella postal de la Argentina que se veía, se naturalizaba y crecía a través de las vías de un tren. Ramón, un abrazo inmenso y ojalá que sea también un momento maravilloso el que van a vivir hoy con el arribo de la línea ferroviaria allí en Justo Darac. Muchísimas gracias por este contacto. No, si me permite un segundito más, decirle que en la época de 1985 en la ciudad de Justo Darac se radicaron más de 60 industrias y que cumplía el tren con la encomienda de mandar la materia prima para tenerla a la mañana súper temprano, y a la noche ya esa materia prima iba ya realizada en un producto y se volvía a Buenos Aires. Y la verdad que uno espera que los gobiernos sean sin distinción de banderías políticas, pero que de una buena vez y para todas hagan las inversiones necesarias para que esto vuelva a ser lo que fue en algunos años y que se termine y de una buena vez y para todas, y que solamente esté la bandera de la República Argentina, la bandera de nuestro pueblo, en el caso nuestro de Justo Darac, y para que vuelva a ser el ferrocarril esa tan bonita empresa que le daba trabajo. Por ejemplo, por eso yo le decía al principio de la nota que fue muy duro para los daractenses perder casi 1000 puestos de trabajo, que hasta el día de hoy lo está sufriendo, porque no han sido recuperados en su totalidad, porque no ha habido una empresa que haya apostado para que vuelva a trabajar como era en aquellos tiempos. Así que le mando un gran abrazo, muchísimas gracias por permitirme salir en este medio y haberle sido útil, y esperamos con muchas ansias, con mucha alegría. Hoy Justo Darac se viste de fiesta, todos juntos, todos unidos, pensando solamente en un futuro próspero para que vuelva
no solamente Justo Darac, sino toda la Argentina, a tener los servicios que tenía en épocas anteriores. Muchísimas gracias, Ramón. Ramón Guerrero, el último de los boleteros de Justo Darac. Hoy estará ahí, en la estación del tren, aguardando que llegue esa unidad que emociona, que conmueve, y ojalá que sea, como lo señala el propio Ramón, la oportunidad para que el tren vuelva a ser parte de toda la fisonomía en la República Argentina.